A ver, el tema es amplio, así que normalmente, profe, en paralelo desarrollamos preguntas más que explicamos todo el tema. Ese ha sido el mecanismo como yo trabajo. Pero como es la primera vez, vamos a escribir todo el tema, ¿ya? Es fácil, filosofía, no le agarren miedo. Lo primero que vamos a entender, profe, respecto a filosofía es qué se entiende por actitud. Préstame atención. Actitud es un concepto en realidad psicológico. ¿Ya, profe? La actitud, profe, ¿cómo se entiende? La actitud se entiende como una predisposición constante respecto de algo. Préstame atención. Profe, ¿qué es predisposición constante respecto de algo? ¿Qué significa una predisposición constante respecto de algo? Profe, la actitud, en otras palabras, es una postura. Es decir, es estar a favor o estar, profe, ¿qué? En contra. En otras palabras, este es un concepto psicológico, predisposición respecto de algo. Este algo en realidad es muy amplio. Puede ser un tema, una persona, una situación, pero es muy amplio. Por ejemplo, levante la mano quien están a favor de Castillo acá. Levante la mano quien está en contra de Castillo. No saben ni por qué, pero están en contra, ¿sí o no? Ya. Ahora, pero esa es una postura. ¿Qué es? Si es que tienes una postura en contra de Castillo. Esa es una persona, pero puede ser, por ejemplo, propio una situación o un tema. Levante la mano quien está de acuerdo con el matrimonio homosexual. Claro, hay varios que se quieren casar acá. Muy bien. Por ejemplo, esa es otra postura. Hay personas que están a favor, otras personas que están en contra. Levante la mano, por ejemplo, profe, ¿quién está a favor de las relaciones sexuales antes del matrimonio? Ahí sí todos, ¿sí o no, profe? Ahora, eso es actitud. ¿Qué es actitud? Una postura respecto de algo. Es decir, es estar a favor o en contra. Pero nunca te olvides que ese algo es amplio. Tema, persona, situación, etcétera. Ahora, está bien ese ritmo porque este tema es amplio y tengo que avanzar rápido. Así que si no me entienden, pregunten, ¿ya? Si se me pierden también. En filosofía te cuento, si tú quieres entender filosofía, olvídate todo lo que tú piensas y tú crees que es verdad, no te sirve acá. ¿Ya, profe? Si tú crees que esto existe a pesar que no lo ves, ya, es de más. Por ejemplo, yo te digo, esta regla, lo tapo acá, deja de existir. ¿Qué dices tú? No, ¿sí o no? Ya, pues, eso olvídate. Tú prácticamente acá no sabes nada, ¿ya? Todo lo que vas a entender es en función al autor. Métete bien eso en la cabeza. Si tú tienes una forma de ver, bacán, se respeta, pero no nos interesa para la clase. ¿Sí? Porque a ti te van a preguntar en función a quién, al autor. Tienes que entender al autor. Así que saca todos tus prejuicios, ideas, todo eso sácalo. No te va a servir en filosofía. No vas a entender nada. Primer punto. Entonces, profe, te cuento que la actitud, profe, tienes que entender que hay tres componentes. ¿Cuáles son? Esto es psicología hasta el momento. ¿Ah? A ver, profe, una pregunta. Si después de lo que te acabo de explicar, la actitud sería algo natural, o sea, algo innato o es algo aprendido. ¿Es aprendido, pues? ¿O qué? ¿Tú naces teniendo cólera a Castillo o en contra de Castillo? No naces con eso, ¿sí o no, profe? ¿Te das cuenta? Es aprendido. Segundo punto, profe, la actitud tú lo vas a ubicar o tiene tres componentes. Tenemos el componente cognitivo, el componente, profe, afectivo y el componente, profe, ¿qué? Conductual o la conducta. Yo te cuento, profe, el componente cognitivo, básicamente en examen como viene, va a ir la palabra idea, creencia o estereotipo. Siempre. Ah, otra cosa, si yo te digo pregunta de examen o palabra clave, lo hago lo grábalo. Así de simple, ¿ya? Te va a servir, créanme. Ahora, profe, ¿cuál es justamente el cognitivo? Viene la palabra creo, pienso, profe, es una idea o un qué estereotipo. La parte afectiva, ¿qué es? Conductual, ¿qué es el comportamiento? ¿Estamos bien? Es decir, lo que tú vas a hacer. Ejemplo, yo tengo la idea de que todos los negritos son ladrones, por ejemplo. ¿Sí? Yo tengo esa idea. Por eso que cuando es un ejemplo, no piense que es verdad. Mi familia son negritos, ya, por si acaso. Pero ¿qué es lo que pasa? Entonces, yo por eso que cuando salgo de la academia y voy a la calle, por ejemplo, ¿qué pasa, profe? Yo veo que se acerca un negrito, yo siento. ¿Y qué hago? Me cruzo a la otra vereda. Profe, pregunta, ¿cuál es el componente cognitivo ahí? ¿Cuál es el cognitivo? El cognitivo. Pienso que los negritos son ladrones. Ahí está el cognitivo. ¿Cuál es el componente afectivo? El miedo que siento. ¿Y el conductual? ¿Se entendió? Ya. Listo, profe. Entonces, la actitud tienes que entender también que tiene básicamente tres tipos de actitud que toma justamente, profe, el CEPUN y la universidad en realidad. Profe, la primera actitud que toma se llama la actitud espontánea. ¿Cuál es la actitud espontánea, profe? La actitud espontánea es la que tenemos todos.
Profe, todos, ¿ah? Tú no necesitas ingresar a la Universidad Nacional de Trujillo, desarrolla este tipo de actitud. Lo desarrollas en tu vida diaria. Salazar Bondi no se equivoca, dice, mira, lo tenemos todos. Profe, te sirve para sobrevivir y lo utilizas en tu vida diaria. Produce el conocimiento vulgar, produce, profe, ¿qué te dije? El conocimiento, profe, vulgar. Ya, claro. En realidad, profe, ¿cómo se entiende esta vaina? Fácil. Yo te pregunto, todos en la vida diaria, tú vas por la calle y si un tipo, por ejemplo, o da, estás por una zona que es peligrosa, yo te digo, vienen tres patas, o sea, tú ves en la esquina que vienen tres muchachos con capucha, ¿qué haces en ese momento? Si o no, da la vuelta, te metes a una tienda o sales corriendo. ¿Que tú has llevado un curso Huir para sobrevivir en Florencia? No, sí o no, profe. No has llevado ese curso. Pero ¿por qué actúas así? ¿Por qué tienes esa actitud? Porque justamente lo desarrollas en tu vida diaria. ¿Sí o no, profe? Ese es algo que nosotros lo desarrollamos en nuestra vida diaria. Profe, siempre cuando vemos algo y de repente no conocemos, ¿cuál es la actitud ante eso? Buscar qué significa. Algo básico. Me presentan o veo cuatro chicas, de las cuatro chicas me presentan las cuatro chicas, y a mí me llama la atención una. ¿Qué hago, profe? Busco al toque ahorita, al Facebook, ¿sí o no, profe? Para ver si tiene enamorada o no tiene enamorada. Profe, ¿qué eso te han enseñado? No, simplemente lo utilizamos en nuestra vida diaria. Nos permite sobrevivir. ¿Tienes hambre? ¿Qué haces? Comes. O por lo menos dices, ma, tengo hambre, ¿sí o no? Ya. Eso es algo que nosotros, profe, básicamente lo desarrollamos en nuestra vida diaria. La actitud científica, no. La actitud científica, esta sí quiere estudio. Científica, preparación. Muchacho, mi garganta está un poco... bueno, lo que pasa es que estoy mal, estoy dictando mucho para trabajar. Profe, claro, así se llama. Escúchame, profe, la actitud científica, te cuento, esta no, requiere que es estudio, requiere, profe, que especialización, o sea, profe, preparación. Te cuento, ¿cuáles son las características de esta actitud? La característica, claro, vamos por acá, escribimos algunas. Profe, racional, objetiva, profe, sistemática, metódica, sistemática, profe, sistemática, metódica, profe, analítica, etcétera. Profe, explíqueme cada una de ellas. No te preocupes que hay otro cuadro para explicarte. Tú solamente verlo ahí, ¿ya? De ahí te explico qué es objetiva, sistemática, metódica y toda esa vaina. Pero ese es en otro cuadro. Profe, a ver, la actitud científica no lo tiene cualquiera. Requiere estudio. Yo te cuento, por ejemplo, que en el caso de mi familia, mi madre es microbióloga, mi padre es veterinario y mi hermano es, estudiante no, egresado de la Nacional en Medicina. Los tres son de justamente el área de ciencia, menos yo. Ahora, y los tres manejan biología, menos yo. Entonces, ¿qué sucede, profe? Mi madre, yo toda la vida la he visto con microscopio siempre. Cuando me voy a visitarla, porque yo soy de Chepén, por ejemplo, me voy a verla, te cuento, voy a su laboratorio, voy al laboratorio, trabajo en el hospital y siempre la encuentro con muestra viendo en su microscopio. Una vez me voy con mi hermano y nos vamos a verla justamente y yo nos muestra una muestra en el microscopio. Y yo me pongo a ver, me dice, a ver, mira, yo lo miro, y digo, ya. Viene mi hermano y lo mira y hace esta pregunta, ¿qué es? Mi mamá le dice, son heces que tienen no sé qué cosa, un término ya más biológico, que tiene una persona tal cosa alto, en qué, bajo, no sé qué mencionó. Es la primera vez que yo veo una persona que, te lo juro, mami le dice, ma, otro más, de que esta persona, yo lo miré y yo lo primero que sentí fue asco cuando me dijo eso. ¿Por qué él tiene esa postura y por qué yo tengo la otra postura? Porque esa actitud, claro, ¿qué es lo que pasa? El conocimiento, la vocación, profe, él tiene qué? Estudio, él tiene una especialización, ¿yo la tengo? No, por eso que lo primero que sentí que fue asco. Mi mamá puede estar hablando de ese, profe, puede estar ahí, puede estar comiendo, no hay problema. Son recontrasquerosos, en serio. Te lo juro. Pero en fin, vamos a continuar. Esa es la actitud científica, no lo tiene cualquiera. Pasamos a la actitud filosófica. Ahora sí, escúchame a pregunta de examen, profe. Ya, primer punto, filosófica. La actitud filosófica, te cuento que vamos a encontrar de dos tipos. Tenemos una actitud filosófica justamente espontánea. ¿Cuál es la actitud filosófica espontánea? La actitud filosófica espontánea dice lo tenemos todos.
académica, esta no. Esta lo tiene ¿quién? Básicamente el filósofo. Profe, ¿pero por qué? Mira, pregunta de examen, esta de acá. Salazar es un autor muy tocado en filosofía, justamente este tema. ¿Qué te dice Salazar Bondi? Salazar Bondi es un filósofo peruano. Salazar Bondi te dice, lo que te voy a escribir no ha venido en el examen. Lo que te voy a explicar, sí. Profe, Salazar Bondi dice, el que adopta una actitud filosófica pone en tela de juicio la certidumbre, las afirmaciones. Profe, ¿qué significa eso? Que es una persona que es... Te pongo el resumen. ¿Qué más dice Salazar Bondi? El que adopta una postura filosófica es una persona que se cuestiona, se pregunta, plantea interrogante. Eso se llama problemática. Dice Salazar Bondi, el que adopta una actitud filosófica, básicamente, sí, ojo, dice, no necesita ningún conocimiento, método de antemano. ¿Eso cómo se llama? Incondicional. Pero tú tienes que estar atento. Escribir todas las definiciones de crítica problemática, sí, pero en otro cuadro. Espérate, ¿ya? Ahora, la actitud filosófica lo tenemos todo. Todos en un momento nos hemos preguntado, nos hemos planteado preguntas. Te apuesto que tú te despiertas, miras tu techo y te preguntas, en algún momento te has preguntado, ¿cuál es el sentido de mi existencia? ¿Para qué nací? ¿Por qué soy tan feo? ¿Sí o no? ¿O por qué no ingreso? ¿Sí o no? ¿Te has preguntado, sí o no, profe? Ya. Eso es justamente, ¿qué, profe? Es algo espontáneo, profe. Lo tenemos todo. En un momento nos preguntamos por nuestra existencia. La filosófica no. En la actitud académica, esta actitud justamente, profe, implica analizar, sintetizar, profundizar. Cambia. Yo te apuesto que todos han preguntado por el amor en algún momento, ¿sí o no? Vamos a hacer filosofía, como diría Salazar Bondi, de algo vulgar. ¿Alguna vez te has preguntado por el amor? Y te ha dicho, profe, lo máximo que te ha preguntado, ¿por qué no me quiere? ¿O por qué no me ama, sí o no, profe? Pero nosotros tenemos una idea de amor, ¿o no? ¿Qué es amor? Profe, que yo me comprometo con una persona y la persona conmigo, ¿sí o no? Y hay un respeto y hay una cuestión de un compromiso, ¿sí o no? Yo le debo, por decirlo así, algo, ¿ya? Y ella me debe también a mi fidelidad. Pero es lo máximo que te has puesto a pensar. ¿Sabes por qué? Porque no tienes una actitud filosófica académica. Te cuento que hay un autor llamado Sartre. Sartre te habla de libertad. Siempre que en tu examen ve la palabra libertad, siempre va a ir Sartre. No hay otro autor. Igual que siempre si tú ves muerte, siempre va a ser Heidegger. Sartre, profe, libertad, y Heidegger, muerte. Y el famoso Sartre. Cuento que Sartre le decía a su pareja lo siguiente: mi amor, tú eres libre. Si hoy día quieres estar con alguien más, hazlo. ¿Le dirías eso a tu pareja? ¿O no? Dice, mi amor, eres libre. Si hoy día quieres estar con alguien más, hazlo. ¿Sabe por qué no lo haríamos? ¿O por qué no lo harían? Porque nosotros tenemos la idea que justamente el amor es mío, mío, de mí. ¿Sí o no? Sartre analiza distinto el amor. Sartre dice, profe, que cuando una persona depende, en este caso él habla como varón, cuando una mujer depende de un varón, dice él, se vuelve cosa y de una cosa no se puede recibir amor. ¿Qué es la dependencia? Llámale dependencia económica, profe, afectiva. Por ejemplo, ¿has escuchado esta frase? Te necesito para ser feliz. Sin ti no puedo vivir. ¿Cuántas veces lo han dicho o te lo han dicho, sí o no? Esa es dependencia. O han escuchado, por ejemplo, profe, te digan, profe, ¿y por qué estás con él? Y la chica dice, bueno, es que él se porta bien conmigo, en Vesalius me lleva a comer papitas, los recreo. Profe, ahora, ¿han escuchado, sí o no? ¿Cómo? Porque él es bueno, agradeciendo. Profe, ¿qué pasa? Depende de él. Y esa mujer está volviéndose cosa. Y de esa mujer no se... Mujer para Sartre tiene que ser libre. ¿Y qué significa libre? Que justamente sea independiente, que tenga la capacidad de autorrealizarse por sí misma, que no necesite de nadie, ¿sí me entiende? Que pueda ser feliz por sí misma. Que si hoy día, por ejemplo, se quiere ir, profe, de repente a comprar un vestido de 900, es gana. Que si hoy día, profe, quiere viajar al Cusco, profe, vas y lo hace sola con sus amigos, de repente con alguien más, porque se la antoja. No le debe a nadie, porque quiere hacerlo. Dice, si esa mujer, una doctora, dice, de repente una abogada, profe, una ingeniera, profe, quiere ir justamente, profe, hoy día a la playa, ponerse, no sé, ¿cómo se llama esos? A esa vaina. Profe, tatuaje, profe, irse a la playa en bikini, lo hace. ¿Por qué?
porque simplemente lo quiere hacer, no le debe a nadie, porque ella se realiza por sí misma, se puede autorizar por sí misma. Dice, esa mujer, profe, es libre. Esa mujer tiene hoy día 10 opciones, puede estar con quien sea, porque al final de cuentas nadie le debe, ¿sí? Pero te elige a ti, ¿cuál es tu nombre? José. José te elige a ti el número 7. Te está eligiendo a ti, José, no porque, profe, te debe, no porque te necesita, porque tú no le sirves para nada prácticamente. Es que no necesita de José para ser feliz, porque ella por sí misma puede ser feliz. Pero ¿qué pasa? Te elige a ti porque quiere compartir su felicidad y tu libertad contigo. Te elige mañana, José. Y dentro de 70 años más te sigue eligiendo, pero no porque te debe, no porque te necesita, profe, sino porque está decidiendo compartir su libertad y su felicidad contigo. Dice él, eso es amor. ¿Qué tal definición? ¿Sí o no? Profe, eso es hacer filosofía, pero de algo que vulgar, porque es algo vulgar. Todos hablan del amor en algún momento. ¿Te das cuenta? Pero nosotros lo hemos pensado así. Dice, profe, me llega Sartre. Para mí, el amor es mío, mío de mí. Y punto. ¿Sí o no? Pero ya entendieron cuál diferencia. Sartre no entendió el amor como lo entendía todo el mundo en ese tiempo. Ellos no se casaron. En ese tiempo, no casarse era algo, o sea, de locos. Tenían que hacerlo por la sociedad. Ellos eran libres. Por eso que Sartre, ¿qué fue? Profe, puso en duda la definición de amor. Sí, profe, se preguntó, pero ¿por qué tiene que ser así el amor? Eso es que actitud que académica. ¿Se entendió? Muy bien. Listo. Vamos a continuar. Hay otra actitud que no lo tomas en PUM, pero que a veces preguntan, la actitud pragmática, que es, nunca te olvides, siempre que en tu examen ves utilidad, eficacia, eficiencia o un fin práctico, marcas ¿qué? Pragmatismo. Así es simple. Siempre va a ser pragmatismo. Utilidad, eficacia, eficiencia, fin práctico, pragmatismo. ¿Y esta vaina cómo se entiende? Te cuento. Para el pragmático, la verdad está en función a la utilidad. Si algo es útil, por ende, es verdad. Pero la utilidad es personal, ¿sí o no? Por ejemplo, pregunta de examen. William James plantea que las acciones humanas son instrumentos para llegar a algo, a la verdad. Vuelvo a repetir. James o James, como tú lo has visto en Chico también, James plantea que las acciones humanas son instrumentos para llegar a ¿qué? A la verdad. Y te explico, esto es fácil. Por ejemplo, yo, profe, preparo de repente una cena romántica, profe, ¿sí? Velas, vino, música suave, ¿sí, profe? Un camino de rosas, la cama en forma de corazón, su gigantografía. Todo eso son, claro, hay un fin para eso. ¿Cuál es algo útil para mí? ¿Qué es lo útil para mí? Que ella me diga que claro, pues. ¿Te das cuenta? ¿Qué te dice el pragmatismo? Básicamente que tú actúas porque vas a ganar algo, porque es algo útil para ti. ¿Por qué ustedes ahorita, profe, se despiertan temprano, no salen a fiesta? Son acciones humanas, instrumentos para lograr que tu ingreso, el ingreso es útil para quién? Para ustedes, ¿sí o no, profe? ¿Te das cuenta? Pragmatismo. Ahora, vamos a hablar, profe, segundo punto del saber. ¿Saben cómo se define, profe, el saber? El saber, profe, a nivel etimológico, viene de la palabra sapere, saber. Profe, correcto. Sapere, ¿qué significa? Mira, sapere. Sapere, profe, exactamente, sapere. Significa, profe, que conocer, tener la idea. Y te cuento que acá otra vez, Salazar Bondi, otra vez, pregunta de examen, copia y pega. Salazar Bondi, ¿cómo entiende el saber? Salazar Bondi en el sentido más general, dice, en el sentido general, a ver, las poseídas del otro lado, en el sentido general, dice el conocimiento o el saber, ¿qué es? Él te plantea, es, ojo, profe, teórico, puede ser práctico, puede ser, profe, vulgar, puede ser, profe, ¿qué? Científico, puede ser, ¿qué, profe? Filosófico. En el sentido general. Ahora yo te voy a poner ejemplos si tú me dices cuál no es saber. Por ejemplo, mi nombre es Tommy. Yo nací en Chepén, vivo en Trujillo. Sí, profe, cuando el precio de un producto X aumenta, la cantidad demandada disminuye.
Cuando el precio está por el punto de equilibrio, hay un exceso de oferta. ¿Está muy bien? Cuando el costo de producción es mayor el ingreso de producción, profe, que hay pérdida para la empresa. La fórmula del agua es H2O. Sí, profe. ¿Qué más, profe? Ya. El padre de la psicología, profe, en este caso antigua, es Aristóteles. El padre de la filosofía científica es William Wundt. Y la psicología tiene el carácter de, bueno, en este caso, su objeto de estudio va a ser científico recién con la escuela conductista. ¿Ya? Pregunta, otra más. El huevo se fríe con aceite. ¿Cuál de todo lo que menciona no es un saber? Todos son saberes en distintos niveles, pero son saberes. Profe, vulgar, teórico, científico, te he mencionado, la economía, ¿te das cuenta? Entonces, profe, hasta ahí. Te cuento, profe, que el saber, vamos por en CEPUM, lo toman así, profe. Tenemos, por ejemplo, el saber técnico. Profe, el saber técnico de ahora en adelante, profe, nosotros lo vamos a llamar simplemente profe técnico. El autor, profe, técnico es Aristóteles. Ya, profe, Aristóteles justamente cómo lo define. Profe, lo llama, nosotros lo vamos a conocer como Aris, ¿ya? Aris, es que me aparece escrito. Profe, técnico. Ahora, ¿cómo se define? Como la habilidad para hacer algo? Por ende, profe, ¿lo tendrá un carpintero o no? Sí, ¿lo tendrá un mecánico? Claro, profe, ¿lo tendrá Messi? Claro, a ver a lo que hace Messi. Esto, profe, justamente, claro. Otra vez, tu amigo Aris lo llama ¿qué? Empiria. Y te cuento, profe, que cuando hablamos del conocimiento empírico, la empiria, mira, es el conocimiento producto de la experiencia. Pero, ¿qué es experiencia en filosofía? Vamos a explicar esta vaina a continuación. La experiencia en filosofía, profe, es el contacto de un sujeto con una realidad a través de los sentidos. Te dibujo. Este es un sujeto, esta es una realidad, un árbol. ¿Qué te estoy diciendo? Que el contacto va a ser a través de ¿qué? De los sentidos. Esto es justamente, profe, ¿qué? Experiencia, sentidos. Entonces yo te digo, por ejemplo, profe, la pizarra es blanca, ¿es un conocimiento empírico? Date cuenta, ¿se necesitan los sentidos para saber eso? Sí. Profe, ¿el café está dulce, es empírico? Correcto, profe. ¿La chica es crespa, es empírico? Ahora que está viniendo, por ejemplo, profe, he visto en la esquina una chica que tiene unas piernotas, ¿es empírico? Claro, profe, es empírico. ¿Cómo sabe que tiene unas piernotas? Porque lo estoy viendo, ¿sí o no? Puede ser tocando, pero, profe, ¿eso qué es? Empírico, si Dios quiere. Ahora, te cuento. Mira, entonces, profe, también, escúchame. ¿Qué pasa por acá? Esto se relaciona con este concepto. Este concepto lo vas a ver a lo largo de la filosofía. Así que tienes que recordar a posteriori y lo que es, profe, a priori. Esto lo vas a ver a lo largo de la filosofía. Ese se va a mencionar, así que tienes que aprender a diferenciar esta vaina. En primer lugar, ¿qué significa posteriori? A posteriori, profe, significa después de la experiencia. O sea, profe, ¿qué te está diciendo? Que para verificar, ojo, se verifica, profe, verificar implica saber si es verdadero o falso, pero se verifica gracias a qué? A los sentidos. O sea, tú te das cuenta que es verdadero y falso por los sentidos. ¿Qué es a priori? Sin la experiencia o antes de la experiencia. ¿Y esto qué significa? Se verifica, ¿con qué, profe? Con la, mira, razón. Se verifica con la razón. O sea, ¿necesita de los sentidos? No, solo la razón. Si en examen te viene, profe, para verificarlo se necesita la razón y los sentidos, está mal. El a priori solo basta con la razón. ¿Y qué significa basta con la razón? Que tú no tienes que ir a verlo, tocarlo, simplemente es algo racional, es algo lógico. Vamos a ver, ¿entendieron? Yo te digo, por ejemplo, profe, la llave es negra. Pregunta, ¿es empírico o no es empírico? Perdón, ¿es a posteriori o a priori? A posteriori, ¿por qué? Para verificar que es verdadero o falso, ¿qué necesitas?
Verlo, ¿sí o no, profe? Muy bien, excelente, profe. La camisa de su compañero es azul. Empírico no, a posteriori no. Claro, profe, muy bien. El chico es lacio. A posteriori no, es falso porque no es lacio. Profe, pero ¿qué pasa? Tú te das cuenta que es falso gracias a qué? A los sentidos. ¿Te das cuenta? A posteriori. Vamos por acá, profe. Te sigo. Yo te digo, yo tengo en mis manos, profe, a priori y posteriori. Primero yo te pregunto, ¿es verdadero o falso? Falso, ¿sí o no? ¿Cómo te das cuenta con lo falso? ¿Lo vas a ver o basta con la razón? Racional, pero no existe un triángulo. Si es triángulo, ¿cuántos ángulos tiene? Tres. Tienes que ir a verlo. ¿Para qué vas a ver el triángulo que tengo acá si sabe que es falso? ¿Te das cuenta? Es a priori. Vamos con otra, profe. Todo calvo no tiene, claro, eso también sería que, esa es la de Kiko, profe. Eso sería a priori. Muy bien, profe. Otra, por ejemplo. Todo, todo calvo no tiene pelo. A priori. ¿Por qué? Porque si es calvo, no tiene pelo, pues. ¿Se entiende? Si tiene pelo ya no es calvo. Eso es lógico. Basta con la razón. Una más, profe. ¿Ah? Bien. 3 mayor a 5. A priori, porque tú no necesitas ir. Es falso, ¿sí o no? ¿Con qué te das cuenta? Con la razón. Y la pregunta de examen que vino en sumativo y en dos exámenes ordinarios. Los que nacieron en 1990 son, los que son mayores a los que nacieron en 1991. ¿Eso qué es? A priori, facilito, ¿sí o no? Esa vaina ha venido. Mira, vamos por acá, profe. A lo que es el saber científico. El saber científico, vamos a poner por acá las características. En primer lugar, el saber científico, yo te cuento, mira, por acá, vamos acá. Lo llama Platón, lo llama, profe, con el nombre de qué? Episteme. Episteme. A ver, esto es bien básico. Por lógica, ¿es producto de qué tipo de actitud? Producto de la actitud ¿qué? Científica. Científica. La misma vaina. Por eso que yo normalmente, ¿qué explico primero? Actitud en vez de saber. Ahora, ¿cuáles son las características del conocimiento científico? Si la característica de la actitud científica es racional, objetiva, sistemática, metódica, por ende, ¿cuáles van a ser las características? La misma, pues. No lo voy a copiar porque son la misma. Ahora, pero inicia siempre, profe, con la observación o te puede venir, por ejemplo, en vez de observación, profe, experiencia y va a pasar luego ¿a dónde? A la razón. Profe, ejemplo, tú has llevado economía. En la economía, profe, te ha enseñado que se divide en dos cosas. En la economía, profe, ¿qué? Positiva y la normativa. ¿Cuál es la economía científica? ¿La economía qué? ¿Positiva o normativa? La economía positiva, profe, es la científica. Ya no te olvides, positivo es ciencia. ¿Ya? La economía positiva, tú has encontrado, profe, que han hablado ahí de la economía descriptiva y la teoría ¿qué? Económica, ¿sí o no? Muy bien, vamos a poner el ejemplo, profe. ¿Qué hace la economía descriptiva? Recolecta datos de la realidad, profe, es decir, observa. Es decir, hay experiencia por medio. ¿Con qué? Con un mundo a través de los sentidos. ¿Estamos bien? Yo, por ejemplo, puedo ver que la señora que sube perdón, que cuando sube el precio de la papita, la gente compra ¿qué? Menos papita. Me voy a ver a la señora del café, sube el precio del café, la gente compra ¿qué? Menos café. Me voy a la señora del tamalito, sube el precio del tamal y la gente compra menos ¿qué? Menos tamal. Estoy ¿qué? Recolectando datos, ¿sí o no, profe? Pero a partir de recolección de datos, porque la economía descriptiva recolecta datos, pero luego pasa a la teoría económica. La teoría económica, ¿qué hace? Utiliza esos datos y luego lo va a sistematizar, ¿sí o no? Va a crear principios, leyes, teorías. Correcto. Entonces, a partir de lo que acabamos de observar con lo que es la experiencia de la señora Tamalito de la papa, yo puedo llegar a teorizar algo, a crear, perdón, a descubrir una ley. ¿Qué ley? La ley justamente que te dice que cuando el precio de un producto sube, ¿qué pasa con la cantidad demandada? Baja. ¿Te das cuenta? Que, profe, experiencia razón. Por eso que la economía es una ciencia. ¿Se entendió? Bien, listo. Luego pasamos, profe, lo que es... Si no entiende. Bien, profe. El conocimiento filosófico. A ver, el filosófico. Mira, otra vez, Salazar Bondi. Este está en todo, profe. Salazar Bondi te dice que
filosofía se puede hacer de cualquier tipo de... Mira, dice, se puede hacer filosofía, elaborar conclusiones de filosofía a partir de un conocimiento común o conocimiento vulgar. Puedes elaborar filosofía a través de un conocimiento científico, incluso, profe, un conocimiento filosófico. ¿Hemos hecho ese rato conocimiento vulgar? Claro, el ejemplo del amor. Profe, ¿se puede hacer filosofía de conocimientos teológicos? Claro, por ejemplo, Santo Tomás, San Agustín, que querían justamente explicar a Dios, o por ejemplo, San Anselmo. Es hacer filosofía de conocimiento teológico. ¿Se equivocó Salazar Bondi? Otra vez no. Tenía razón. Ahora, mira, entonces, para Salazar Bondi, se puede hacer filosofía, elaborar conclusiones de filosofía a partir de conocimientos comunes o vulgares, a partir de conocimiento científico, incluso ¿qué? Teológico. ¿Estamos bien? Ahora, ¿cuáles son las características del conocimiento filosófico, profe? Vamos por acá. Eso arriba no lo hemos escrito. ¿Por qué, profe? Porque lo iba a escribir acá y me da pereza hacerlo de nuevo. Profe, te cuento. En primer lugar, ¿esto es producto de qué actitud? Profe, esto es producto de la actitud ¿qué? Filosófica. Producto de la actitud científica, producto de la actitud filosófica. Para que una persona llegue a este tipo de conocimiento, tiene que ser ¿qué? Como dijo Salazar Bondi, crítico, problemático, incondicional. Por eso que la característica de la filosofía, ¿cuáles son? Profe, la filosofía es crítica. Profe, ¿qué más? Problemática. Profe, problemática. ¿Qué más, profe? Incondicional. Incondicional. Radical. Y te pongo otras características después. Esas son las características, por decirlo básicas. ¿Se entendió? Busca el saber último. Eso es radical. Profe, ¿me puede definir todo eso? Sí, pero después, espérate. Pero acá te voy a agregar algo más. Algo que el alumno siempre confunde y no sé por qué lo hace. Mira, y ahí nada más, características. Otra vez características, sí, pero es necesario entender esto. Te voy a hacer, profe, un cuadro que antes no lo hacía. Incluso en el material, por ejemplo, que positiva, antes no lo ponía. ¿Por qué? Porque la verdad es que no lo iban a entender. Profe, pero después que me di cuenta que los alumnos pidan, lo voy a hacer. Hay características propias de la filosofía, hay características propias de la ciencia y hay características comunes. Por acá te pongo características propias de la filosofía. Profe, acá te pongo características, profe, ¿qué? Comunes. Y acá, profe, te pongo características propias de la ciencia. Suelen preguntar esto, profe, préstame atención. ¿Cómo hacemos esta vaina? Esto es fácil, profe, vamos conmigo, préstame atención. Por ejemplo, las características comunes. ¿Cuáles son las características comunes? Significa que le pertenecen a ambas, por si acaso, ¿ya? O sea, es tanto para la filosofía como tanto para la ciencia. ¿Cuáles son? Ambas son racionales. Profe, ambas son analíticas. Ambas son ¿qué, profe? Ambas son objetivas. Ambas son ¿qué, profe? Sistemáticas. Ambas son metódicas. Estas son, profe, ¿qué? Características comunes justamente de la filosofía y la ciencia. O les pertenece a ambas. Pero si tú en tu examen ves crítica, si tú en tu examen ves, por ejemplo, radical, si tú en tu examen ves, por ejemplo, problemática, si tú en tu examen, por ejemplo, problemática, reflexiva, si tú ves en tu examen incondicional, reflexiva, si tú ves en tu examen incondicional, profe, ya incondicional, pues si tú en tu examen ves, ya está radical, universal o totalidad universal, trascendental, otras marcas filosofía. Pero si tú en tu examen ves selectiva, si ves verificable, si ves, profe, por ejemplo, en este caso selectiva, verificable, rigurosa, ¿qué marcas, profe? Marcas. Va, sí va. Muy bien, vamos a pasar por acá, profe, a otro punto. Profe, todas esas ya te voy a explicar su definición. Solamente quiero que aprendas a diferenciar cuando marcas filo, cuando marca qué, las características comunes. ¿Se entendió? ¿El cuadro? Ya. Ahora mira, número 4. Vamos a hablar, profe, de la definición de filosofía. Cuando hablamos, profe, de la definición de filosofía, etimológicamente, profe, viene de dos voces griegas que todo el mundo sabe.
Profe, significa, ajá, profe, exactamente, filo o filia, profe, ¿y qué más? Sofía. ¿Qué significa, profe, en este caso, filia? Filia significa amor. Y Sofía, bueno, era mi abuelita, pero significa sabiduría. Sabiduría. Profe, amor a la sabiduría, pero no es un amor para ganar algo, sino es un amor, profe, desinteresado. O sea, es amar simplemente, no es para ganar algo. Profe, yo la amo porque tiene 2 carros. Yo la amo porque es doctora, profe. No, yo, profe, la amo porque es simplemente amor. El filósofo no es el que más sabe, sino es el que justamente busca ¿qué? El conocimiento. Por eso que de repente en ese tiempo eran los que más sabían. ¿Por qué? Porque comenzaban a buscar, buscar y buscar, pero el filósofo no es el que más sabe. Aunque en ese tiempo sí. Te cuento, definición. Acá vas a encontrar autores como, por ejemplo, ¿quién? Bueno, en realidad, todos los filósofos definen la filosofía, pero los que suelen preguntar en examen o lo que te habla tu módulo SPUN, profe, ¿cuáles son? Mira, por acá tenemos al famoso Aris. Aquí más, profe, al famoso Marx, al famoso Wittgenstein, al famoso que también, bien, ya pone ahora, pero, ajá, vamos, hay varios autores, pero pongo acá claro, los que toman, ¿ya? Ahora, a ver, Wittgenstein, Hegel, Santo Tomás, porque si no, no terminamos en realidad. Por ejemplo, la definición que tiene Pitágoras es muy bonita, como la definición que tiene Platón también, en realidad todo define. En particular, me gusta la definición de Sartre, pero no te voy a explicar toda la definición, también te van a tocar, no te van a preguntar todo eso. Normalmente preguntan los autores que están justamente en el módulo. Y para eso yo te voy a enseñar un truco. Pues mira, son palabras que necesariamente van con este autor. Si palabra, por ejemplo, principio o primeros, marcas AIS. Si tú ves la palabra transformación o cualquier sinónimo, por ejemplo, cambio, marcas que Marx. Si tú ves la palabra lenguaje, marcas Wittgenstein. Si tú ves la palabra saber efectivo, marcas que profe Hegel. Si tú ves característica, ¿cómo característica? Que en su definición de filosofía, Miro Quesada. Y si profe marcas que Santo Tomás. Mira la pizarra y yo te pregunto. Hay que te dice lo siguiente. La metafísica y la filosofía primera porque estudia las primeras causas del ser. ¿Quién diría eso? Aristóteles. Este autor, otro autor, en su tesis de Feuerbach te dice que, mira, que la filosofía se ha preocupado por entender e interpretar el mundo, pero lo que debe hacer es transformarlo. Marx, ¿te das cuenta? La filosofía es un instrumento de la clase obrera para el cambio social. Sigue siendo Marx. Filosofía es un instrumento que permite esclarecer los problemas del lenguaje. ¿Te das cuenta que lo puedes identificar? La filosofía es, ojo, un conocimiento, profe, en este caso crítico, problemático, incondicional, reflexivo. ¿Quién sería? Miro Quesada. ¿Se entendió? Esos son trucos. ¿Ya? Número 5. Profe, en el número 5 yo te voy a comentar sobre el origen. No es lo mismo el origen que el comienzo de la filosofía. Lo van a malograr ahí. El origen de la filosofía, profe, significa qué es lo que hace que un hombre comience a filosofar. Y acá vas a encontrar, por ejemplo, profe, mira, profe, Platón, Arte, Jasper. Vuelvo por acá. Profe, ¿a quién te dije? Tenemos Descartes. ¿Qué más te dije, profe? ¿Qué más te dije? Y ahora te voy a explicar. La clave para poder identificar. ¿Cuál es la palabra clave, profe, de Platón? La palabra clave de Platón es asombro. La palabra clave de Platón es que asombro. La de Aristóteles, profe, la de clave duda. Duda metódica. Ya te voy a explicar, pero espera, metódica. Profe, te voy a poner en caso en realidad.
Y ya esperé situación límite. ¿Qué te dije? Límite. ¿Cuál ha venido en examen? Te voy a comentar, profe, la que ha venido en examen ha sido estas dos. Ya. Ahora, mira, te cuento. ¿Conmigo? Que tome simulacro a F2 y mostrar acá. Si podría solo ah, ya, ¿hasta dónde escribo? Dime. Hasta la raíz. Ya, a ti escribo. Ya no hay problema. Muy bien. A ver, origen. Mira, yo te cuento que ese es lo que hace que el hombre empiece a pensar. El asombro. El asombro no es que tú deseas o dices, yo quiero asombrarme. Eso no sucede. Sí, profe. Sino, ¿qué pasa? El asombro es algo espontáneo. Algo, por ejemplo, tú de repente, profe, has venido a clase y tú dices, yo no quiero asombrarme con el profesor. No te nace así. Simplemente sucede, profe. Hay algo que te asombra. ¿Conocen Pachachaca? Julcán. Julcán tiene un cielo espectacular. Pachachaca más al fondo es espectacular su cielo. Yo recuerdo que cuando viajé por ahí, no hay luz, no hay agua. Yo estaba fastidiado porque no había luz ni agua. Y el agua era bien fría en realidad. Creo que 3 días no me bañé. Ahora, a mucha honra. Profe, muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Su cielo era bien bonito. Te lo juro que estaba ahí mirando el cielo y seguía fumando tranquilo. No, perdón. Pero entonces es espectacular su cielo. Yo me quedé asombrado. ¿Qué te dice Platón? Platón dice, profe, que el hombre cuando sale y contempla la bóveda celeste, se admira de lo que ve. Por eso que se asombra de lo que ve. Y como le causa asombro, él comienza a pensar sobre lo que está viendo. Platón, claro, a mí me asombra las cosas, pero no necesariamente todo lo que me asombra yo investigo sobre ellos, sí. No, yo por ejemplo puedo conocer 10 chicas y las 10 chicas físicamente muy atractivas y las 10 me asombran, pero una de ellas justamente, o dos, profe, pero ha causado en mí ¿qué? Admiración. ¿Eso qué, profe? La admiración es lo que hace que yo empiece a filosofar. Pero recuerda que esto no es voluntario, simplemente ¿qué? Sucede. Así como el amor. Profe, Descartes. Descartes dice que para que tú llegues a la verdad universal, la verdad para todos, tienes que dudar. Porque si no dudas, no buscas a llegar o no vas a buscar la verdad. Es que es fácil, algo práctico. Si tú estás seguro o segura que tu pareja te es fiel, tú estás convencido que es así, buscas información, la investigas, no buscas porque estás segura o seguro. ¿Y cómo tienes tú la certeza que realmente eso es la verdad? Nunca lo sabes, porque tú estás dejándote llevar, ¿por qué? Por lo que él te dice, su fidelidad. Y como tú crees en eso, ¿qué pasa? No investigas, pero nunca tienes la certeza que si eso realmente es que es verdad. Pero ¿qué pasa si comienzas a dudar? Tú comienzas a investigar, profe, WhatsApp, Facebook, profe, investigas. Da la casualidad que investigas y te das cuenta que lo que decía era falso. O de repente investigas y te das cuenta que lo que decía es verdad. Pero, ¿llegaste a una verdad o no? ¿Por qué? Porque dudaste. Es como usted le digo, a Castillo, profe, se le quiere acusar por lo que es, eh, ¿cómo se llama esta vaina? Por traición a la patria, por el mar. No se puede. No hay forma. Pero muchas personas creemos que sí. ¿Sí o no? Porque justamente no hemos buscado, no hemos investigado la violación cognitiva que le ha hecho el Tribunal Constitucional al abogado del Congreso. Yo no sé cómo se pata puede dormir en serio. Lo ha destruido el Tribunal Constitucional porque su argumento no funciona, no sirve, no es lógico. Ahora, ¿pero por qué pasa eso? Porque dudas. Descartes comienza a dudar de todas las afirmaciones que se consideran como verdadera, de todo. Pero él se da cuenta que está dudando de todo, pero hay algo de lo que no puede dudar y de que no hay forma que alguien dude de eso. ¿Qué es lo seguro ahí? Que él está dudando. O sea, él duda de todo y hasta el momento lo único seguro, profe, que él está dudando. Y eso nadie lo puede dudar, ni él. ¿Y con qué duda? Con el pensamiento. De ahí esa famosa frase, el pienso, luego existo.
El cogito ergo sum, pregunta de examen. ¿Cuál es la primera verdad cartesiana? El pienso, luego existo. No te olvides, ya te expliqué cómo nace esa vaina. ¿Qué es una situación límite? Es algo que tú no puedes escapar y que no hay forma de evitarlo y que no sabes qué va a suceder. Por ejemplo, ¿qué? La muerte. Es una situación límite. No sabemos qué va a pasar, pero no podemos escapar de ella. Seas médico, abogado, tengas dinero, no tengas dinero, seas stripper, profe, todos van a morir. ¿O no? Sí, profe. Entonces, cuando tú te acercas a eso, dice qué pasa, justamente tú empiezas a qué? A a filosofar. Muy bien. Vamos a poner acá el número 6. Para terminar eso y borro la pizarra. Te voy a explicar, profe, el paso del mito a logos. A logos. Bien, sí lo ven. Excelente. Te voy a explicar. Mira, paso no se ve. Listo, borro. Ya no se ve. Copien. Voy a tomar. ¿Me van entendiendo? Borra. Bacán, ¿no? Voy a capturar. A mi WhatsApp. La nueva forma de escribir. Ya van a empezar con los rackets. ¿Te das cuenta? Recién llego. Características de la filosofía. Si tú ves que en su definición están las características, marcas Miro que sabe. No, porque si no va a enfocar. ¿Cuál? Sierva. 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 Va. Sierva. Experiencia. EX es experiencia. EXP. ¿Ese qué? Allá, sobrevivir y vida diaria. ¿UCB? Ah, se ve conocimiento vulgar. Subordinación. Para él, la filosofía está subordinada a la fe o sierva de la fe. Camarada. ¿Cómo? Conocimiento científico. No, teológico. Sabio. ¿Cómo? Claro, pero no, pero ¿qué pregunta? La 11. Eh, científico. A ver, vamos con otra. Con sierva. ¿Ah? Claro. Santo Tomás de Aquino considera, por ejemplo, que la filosofía está subordinada ¿a qué? A la religión o a la... Por eso que te habla de la sierva. Bien, voy a borrar esta vaina. Profe, que nos falta una pizarra. Ojo, miren, ¿tienen grupo ustedes acá? Ya, bacán. Todo lo que estoy que escribo también lo tengo. Claro que acá te escribo palabras precisas, pero están también en diapositiva. Si no recuerdan qué significa eso, lo lees ahí y va a estar igual.
Por eso yo digo que en la primera clase es que vamos a ver cómo van, pues si no me entienden, ¿qué voy a hacer? Tengo que hacer más lento. Muy bien. Sí. Ok. Ya volaron tan rápido. Bien, profe, mira, no. El pragmatismo es, en este caso una corriente filosófica, una escuela filosófica. El funcionalismo es psicológica, pero se relaciona, claro, porque el funcionalismo, su sustento filosófico, ¿qué es? El pragmatismo. Es decir, los pragmáticos influyen en la escuela psicológica funcionalista. ¿Ya? Muy bien, pero uno es psico y el otro es filo. Bien, número 6. El paso del mito a logos. ¿Va? ¿Qué pasó? Ahora sí, paso del mito al logos. Paso del mito al logos. Préstame atención, mito al logos. Filosofía es bastante información en realidad, pero es fácil, profe, nada del otro mundo. Esto es más regalado, profe. Bien, mira por acá. No es fácil. Te cuento, profe, esto es el mito y esto es el logo. Profe, vamos a explicar. ¿Qué es el mito, profe? El mito es una implicación fantástica de la realidad. Ya, profe, y logos es razón, igual a razón. En la filosofía en el mito, profe, se basa en la filosofía oriental. Ya, profe, esa es una filosofía mística, profe, una filosofía que explica la existencia del mundo, pero a partir de seres sobrenaturales. Por ejemplo, dioses explicaban el mundo a partir de los dioses. ¿Estamos bien? Imagínate que hay autores que dicen que todo está en la mente. Profe, sí, pero así dice. Ahora, mira, logos es filosofía occidental. La filosofía occidental. Ahí aparece logos, la razón. ¿Exactamente en dónde? En Grecia. Exactamente, profe, Grecia, hablamos del siglo, ¿qué, profe? Siglo 6, exactamente antes de Cristo. No es muy preciso eso, pero en examen lo marcas así, ¿ya? No es muy preciso. Profe, exactamente en dónde? En Mileto. Profe, ¿con qué? En la escuela de Mileto. Exactamente con qué autor. Profe, claro, la escuela de Mileto también se llama Jónica. Claro. Exactamente con qué autor. El autor, profe, se llama Tales de Mileto. Mira, ¿qué significa el paso, profe, de la filosofía, en este caso del mito a logos? Es pasar, profe, de una filosofía basada en lo fantasioso a una filosofía de carácter racional. Acá el hombre explicaba la naturaleza a partir de dioses. Acá ya no. Intenta explicar la naturaleza a partir de la misma naturaleza. Por eso que nace en Grecia. Por ejemplo, Tales, el primero. ¿Qué digo Tales? El principio ordenador de todo lo existente, ¿qué es? Profe, el agua. Ya no es sino a partir de esto, algo natural, el agua. ¿Y por qué dice eso, profe? Porque vio que la Tierra, ¿qué era? Un disco flotando ¿en qué? En agua. Porque, profe, hizo un huequito, encontró agua, porque en la nube, profe, hay agua, porque el hombre necesita agua. Es decir, está pensando de forma racional, ya no a partir de dioses, sino a partir de qué, profe, de algo concreto. ¿Estamos bien? Por eso que si te preguntan a usted, ¿dónde comienza la filosofía de carácter lógica o racional? En Grecia, o en Mileto, o en qué, o con la escuela de Mileto Jónica. Pero si te preguntan qué autor va a ser el que abandona el pensamiento mítico para un pensamiento racional, ese quien fue, profe, Tales de Mileto, no es Sócrates, muchos marcan Sócrates. El profe se le considera como el padre. ¿El padre de qué? El padre de la filosofía antigua. ¿Por qué, profe? Porque justamente él es el que abandona el pensamiento mítico para un pensamiento ¿qué? Racional. También se le conoce como el primer físico. ¿Quién llama a él el primer físico? Así lo llamó, profe, el famoso Aristóteles. ¿Y qué significa el primer físico? Significa, profe, física, significa naturaleza, es decir, todo lo que existe. ¿Estamos bien? ¿Y por qué es el primer físico? Porque es el primero que se va a preguntar por la naturaleza. ¿Cuál es el principio de la naturaleza? ¿Qué dice él? El agua.
¿Estamos bien? Listo. Bacán. Está ahí. Vamos con la número 7. Vamos a hablar, profe, de las características de la filosofía. Cuando hablamos de las características de la filosofía, profe, vamos a poner por acá un listado. Claro, toda esa vaina. Profe, ¿qué pasa? Hace rato lo hemos puesto así, pero ahora sí lo vamos a explicar. Ahora sí va en serio. Profe, mira, tenemos, por ejemplo, como señala su compañero, universal, problemática, crítica, incondicional, reflexiva y otras rayas más. De ahí le escribo. Profe, universal. En examen, profe, normalmente la palabra para marcar universal va a ir la palabra totalidad. Totalidad. O te puede venir, profe, no parcial. ¿Por qué? Porque el conocimiento filosófico no es un conocimiento parcial en realidad. O sea, no estudia parte, sino que estudia el todo. ¿Estamos bien? ¿Quién estudia un conocimiento parcial o parte? Es la ciencia, no la filosofía. La filosofía intenta hacer conocimiento de la totalidad. ¿Sí me entiende? Un alcance de la totalidad. ¿Ya? ¿Comprendieron? Por eso que tú haces la filosofía como origen de todo, o base de todo. Otra característica, problemática. ¿Por qué problemática? Yo lo relaciono con una mujer. Profe, machismo. Claro que no. Pero te voy a preguntar, te voy a decir por qué lo relaciono con una mujer. En algún momento nosotros le hemos dicho a una mujer, por ejemplo, profe, los varones, te quiero, ¿sí o no? Ellas se quedan calladas, no, te preguntan, ¿y por qué me quieres? Y tú le dices, yo te quiero porque tú eres bonita y porque eres inteligente. Se quedan calladas, te preguntan, ¿y por qué dices que soy bonita? Y tú le dices, bueno, ¿por qué dices que soy inteligente primero? Y tú le dices, tú eres inteligente porque tú sabes que la raíz cuadrada no es igual a 3. Queda ahí, te sigue preguntando, ¿y por qué dices que soy bonita? Y nosotros nos recordamos de filosofía y le dices, porque tu figura está diseñada de tal forma que yo no encuentro algo más perfecto. Profe, y queda ahí, y queda ahí, no queda ahí, te siguen preguntando. Hay momentos, profe, que tú me das al cielo buscando a Dios y le preguntas por qué te he abandonado, no sabemos qué decir ya. Ahora, anda un hombre, dile te quiero, ¿qué decimos nosotros? Gracias, yo también, ¿sí o no? Ahora, por eso relaciono normalmente con qué? Con una mujer, porque se cuestiona, se plantea interrogantes, se plantea preguntas. Como te digo, un hombre dice te quiero, normalmente ¿qué decimos? Gracias, yo también, más no. ¿Sí o no? Profe, otra, ¿qué es crítica? La palabra clave, profe, acá para justamente es tela de juicio. Escribimos por acá, tela de juicio. ¿Y qué significa tela de juicio? Esto significa, profe, dudar. La duda. Ejemplo, mira, Aristóteles es discípulo de Platón. Ojo, su maestro, profe, decía muchas cosas. ¿Tú crees que Aristóteles le creyó todo? No. Platón decía, el mundo perfecto es el mundo de las ideas. Y Aristóteles dudó de eso. Y él decía, yo soy amigo de Platón, pero más amigo soy de la verdad. Puso en los conocimientos de tu maestro. ¿Te das cuenta? Eso es crítico. Profe, otro, incondicional. ¿Qué es incondicional? A ver, te cuento, no acepta supuesto o base de antemano o método. Por acá, no, supuesto, te viene así, base o método de antemano. A ver, profe, te viene pi más 3. ¿Qué haces? Si en tu examen te viene pi más 3 igual a x y te dicen haya x, ¿qué haces? Reemplazas pi, ¿sí o no? ¿Y qué más? Sumas y ya está. Pero te das cuenta que para que tú llegues a un resultado tienes un conocimiento base. ¿Cuál? El valor de pi. ¿En matemáticas igual o no? ¿Qué hace, profe? Tienes una fórmula. ¿Ves un ejercicio que haces? Lo aplicas. Tienes un conocimiento base. Filosofía no es así. Ejemplo, otra vez, Platón y Aristóteles. Platón, su conocimiento es idealista. Él creía que las ideas son las perfectas. ¿Tú crees que Aristóteles, profe, agarró ese conocimiento como base? No, Aristóteles todo lo contrario, él es materialista. O sea, todo lo que dijo su maestro, los métodos que utilizó, le llegó. No lo agarró como base, sino que él va a crear su propio ¿qué?
método, su propia teoría. ¿Te das cuenta? Eso es incondicional. ¿Qué más, profe? Reflexiva y especulativa. No es lo mismo. No la malogren. ¿Qué es una reflexión? Reflexión, profe, es una meditación sobre lo real. Y especulación, profe, ¿qué es? Claro, es teórico, es sobre un supuesto. Entonces, por acá escribo especulación. Y por acá escribo, profe, reflexión. ¿Qué era reflexión? Meditación sobre lo real. Meditación, meditación, pero sobre lo real. Ahorita escribo. Es una reflexión, pero teórica. Es decir, ¿sobre qué supuestos? Si yo te digo supuesto, ¿es algo que está sucediendo o que puede pasar? Pero puede que no pase, ¿sí o no? Vamos a poner ejemplos. Ese es donde va. Mira, yo creo, mira, yo te cuento, profe, por lo que yo veo, que para mí, en particular, todas las personas no deberían ser llamados seres humanos. Para mí, la cualidad de ser humano no es algo natural, sino es algo que debemos aprender. Así como tú aprendes a ser un buen médico o un buen ingeniero, debemos aprender a ser seres humanos. ¿Sí me entiende? Eso considero yo. ¿Por qué? Porque para mí justamente no puede ser un ser humano una persona que justamente hace daño a otra persona. Por ejemplo, una persona que viola a una niña de 2 o de 1 año. Para mí, por ejemplo, él no es un ser humano. Estoy, profe, reflexionando, especulando. Reflexionando, es algo real, ha pasado noticia. Yo te comento, tanto así, profe, que si yo, por ejemplo, cliente, profe, yo sería bravo con ellos. Profe, ¿qué? ¿Pena de muerte? No, porque solamente es un dolor, se mueren y ya. Yo lo mantendría vivo toda su vida, incluso hasta de viejito. Y lo tendría, por ejemplo, encerrado en una cárcel pequeña, profe, sin colchón en el piso, y solo le diera alimento para que pueda sobrevivir, no para llenarse. O sea, le haría sentir hambre. ¿Sí me entiende? Y no salieran al patio, profe, como sale normalmente. Le estuviera, profe, encerrado y saliera, por ejemplo, cada 15 días, 20 minutos. No le permitiera hablar con nadie. ¿Tú crees que eso no es dolor? Eso es dolor. Eso que yo haría, si fuera presidente, haría eso. Claro que estaría mal porque me dijeran que estaría contra los derechos humanos, pero me llegaría. ¿Eso qué es? Reflexión o especulación. Esa es especulación. ¿Se entendió? Ahora, vamos con más. Tenemos, profe, que la filosofía es analítica. ¿Por qué la filosofía es analítica? Palabra clave, separar. ¿Qué más, profe? Dividir. O cualquier sinónimo, descomponer. A ver, ¿por qué tú descompones, separa o partes también? Ves por partes. ¿Por qué? Porque tú intentas encontrar detalles. Tú cuando ves por partes encuentras detalles. ¿Sí o no? No, Scarlett Johansson. Scarlett Johansson la pongo acá. Y yo le digo, si la ven, tú la ves como un todo y la ves perfecta. ¿Sí o no, profe? Pero si comenzamos a analizar, le digo, hay que mirar parte por parte. Vamos a la frente. Profe, tiene arrugas. Encontraste más, sino algo, porque lo estás viendo parte por parte. Los ojos, profe. No, profe, perfecto. La nariz tiene un corte de una operación. Estás viendo detalles, porque le estás viendo por parte, la estás dividiendo. Vamos a los labios, profe. No, espectacular, profe. Vamos al mentón, profe. Tiene una marca de sol acá, profe, mancha de sol. Va, y así podemos ir. No podemos hacerlo porque estamos en clase. Profe, ¿qué estamos haciendo? Analizando. Estamos viendo detalles. ¿Por qué cree que tu profesor de economía te dice la economía se divide en positiva y en normativa? La positiva en economía descriptiva, teoría económica. La teoría económica y en macroeconómica. ¿Por qué hace eso? Porque lo divide para que sea más fácil, para que encuentre detalles, para que profundice. ¿Se entendió? Bien, vamos con otra. ¿En qué me quedé? Analítica, allá. Racional. ¿Por qué racional? Esto es fácil. Porque utiliza ¿qué? La razón. ¿Y qué significa utilizar la razón? El filósofo justamente, profe, eh, realiza procesos racionales. Analizar, argumentar, interpretar y toda esa vaina. Fácil. ¿Qué es radical? Busca la raíz de todo fundamento.
Profe, palabra clave sería raíz, o la otra palabra clave sería primero o principios. Es que el filósofo no se queda en la parte superficial, sino que intenta ir justamente donde se origina la situación, cuál es la verdadera causa. Por eso que es radical. Bien, listo. A ver, ¿qué más? Analítica racional. Utiliza fácil, metódica. ¿Por qué metódica? Utiliza método, pues. Profe, sistemática. ¿Por qué sistemática? Acá vamos a escribir. En primer lugar, metódica. Utiliza métodos. Utiliza métodos. Profe, hay métodos generales. La dialéctica y la metafísica, que de acá te explico. ¿Por qué sistemática? Coherencia. Heráclito. Coherencia lógica. Profe, ¿qué más? Ojo, ordenada te viene en tu examen, ordenada. ¿Qué más? Profe, organizada. Es que la filosofía es así, muchachos. ¿Qué significa coherencia lógica? Que no exista contradicción. Por ejemplo, yo te digo, imagínate a Platón, tú te vas a todas sus teorías, teoría de las ideas, nociológica, antropológica, en todo dice lo mismo. Para él es más importante la razón o las ideas que los sentidos o el cuerpo. En todo dice lo mismo. No hay contradicción. Es ordenada su teoría. ¿Sí me entiende? ¿Qué pasa si yo te digo, por ejemplo, que yo soy una persona que es pro vida, que estoy a favor de la vida? Y cuando me preguntan, profe, por ejemplo, sobre el aborto, yo digo que si la mujer quiere que aborte y si no, no aborte. ¿Hay contradicción en mí? Sí hay. Mi pensamiento no es lógico. ¿Por qué? Porque si soy pro vida nunca voy a aceptar el aborto. En ningún caso. Si acepto el aborto ya no soy pro vida, pues. ¿Sí me entiende? Eso es lo que te dice. Las teorías tienen que ser sistemáticas. ¿Se entendió? Número 8, profe. Te cuento que vamos a hablar del problema cardinal de la filosofía. ¿Cuál es el problema cardinal de la filosofía? El problema cardinal, o sea, el problema histórico, profe, lo que siempre se conversó. Primero, profe, el cero, el pensar. Y según esto, idealista o bien realista. Ahora, te cuento, pero tienes que tener cuidado. ¿Por qué tengo que tener cuidado? Porque el que es idealista o materialista implica una postura, una forma de entender el mundo, una concepción del mundo. Una persona que es idealista concibe el mundo, es una concepción distinta. Claro, para ellos primero la idea, para ellos hay un Dios, pero para una persona que tiene una concepción, no, pues la ciencia, la forma del mundo está en función a la concepción del mundo. Y la concepción del mundo responde a ese problema que te dije cardinal, problema central de la filosofía. ¿Cuál es? El ser y el pensar. Y ahora te explico. Profe, idealista, idealismo o claro, idealismo y materialismo. Vamos a explicar cómo tú identificas esto en tu examen. Hay una pregunta que les vino muy fácil a usted. Mira, en realidad le viene fácil, profe. Te cuento. Lo primero que tú es lo siguiente. Mira, idea es sinónimo de qué? Alma, de espíritu, profe, de Dios, de pensar, de conciencia, de razón. Son sinónimos ya por cuestiones de examen o racional. Y punto. Tú cuando ves una pregunta sobre esto, tú tienes que hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuál? ¿Qué es primero? Cuando yo te digo que es primero, no significa que en tu ejemplo va a salir adelante. Por ejemplo, la conciencia es
y acá viene materia. Ah, profe, como conciencia está adelante, es idealista. No. Cuando te digo que es primero, significa lo más importante. Si tú te das cuenta que lo más importante es la idea, esto es uno, y luego viene la materia es secundaria, marcas idealista. Pero si tú te das cuenta, interpretas que te está diciendo que lo más importante es la materia, o lo primero es la materia, y la conciencia o la marca que materialista, ¿ya? Claro que tú te puede venir otra cosa, porque tú sabes que en vez de idea, ¿qué te puede venir? Dios o pensar, razón, cualquiera de ellos. Pero tú pregúntate, ¿qué es lo más importante? Si te das cuenta, importante la idea que marcas, idealista. Vamos a ver si me entendieron. ¿Se entendió eso? Para preguntarle, porque voy a poner varias preguntas. Piensen, ¿ya? Primer autor. Tal autor te dice que hay dos mundos. El mundo de las ideas y el mundo sensible. Siendo el mundo de las ideas el mundo perfecto. ¿Qué es? Idealista. ¿Cómo te hace idealista? Hay una palabra, el perfecto. Está diciendo que el mundo perfecto, ¿cuál es? El de las ideas. ¿Eso quién lo dijo? Eso lo dijo Platón. Vamos a otro, profe. El principio ordenador de todo lo que existe es un número, una entidad abstracta, porque el número permite cuantificar las cosas. Eso que es idealista o materialista. ¿Por qué? Ya, pero lo que permite cuantificar es el número. ¿Y el número qué es? Algo abstracto. Entonces, ¿qué es? Idea. Entonces, ¿qué es? Es idealista. El número, pues, o monte el número. Te está diciendo que el número ordena. El número es una entidad que abstracta. O sea, lo más importante que es la idea. Eso lo dice Pitágoras. A ver, otra, profe. Dios crea el mundo. ¿Qué es ahí? ¿Qué es primero ahí? ¿Dios o el mundo? Y después, si primero es Dios, Dios es sinónimo de qué? De idea. Entonces, ¿qué es? Idealista. Esto va acá. Eso lo dijo San Agustín. No hay nada en el pensamiento que no haya pasado por los sentidos. Date cuenta, te diciendo, no hay nada en el pensamiento que no ha pasado por los sentidos. Significa que para que esté acá, ¿dónde estaba primero? Claro, ha pasado por los sentidos, o sea, estaba afuera. Entonces, ¿qué es? ¿Idealista o materialista? ¿Entienden por qué materialista? Ya, ya. Mira, dice, no hay nada en el pensamiento. Acá estás tú. Tu pensamiento. No hay nada en el pensamiento. Vacío. Que no ha pasado por dónde? Los sentidos. Acá están los sentidos. Si te está diciendo que no hay nada acá, en tanto no pase por acá, ¿qué es primero? Acá, ¿sí o no? Y esto viene a ser lo segundo. Entonces, para yo tener, profe, la idea, necesito primero que captarlo con los sentidos. Acá hay un árbol, primero, y luego tengo la idea de árbol. Entonces, profe, ¿qué sería? ¿Idealista o materialista? Materialista. Eso lo dijo Aristóteles. ¿Se comprendió? Aris, vamos con otra, profe. Todo está compuesto por átomos y los átomos corpóreos. Listo, materialista. Todo está compuesto por átomos y los átomos son corpóreos. ¿Qué es? Materialista. Claro, ¿por qué? Corpóreo. Listo. ¿Eso quién lo dijo? Demócrito. Vamos con más. Aris, Demócrito. Muy bien. Otro ejemplo. Te digo, profe. La única realidad que existe es la realidad material. Claro, porque te está diciendo que hay ideas, hay conciencia. No, que lo único que existe que es la realidad material. ¿Eso qué es? Materialista. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Marx. Marx, ya, profe, no te olvides, Marx. Te sigo comentando. Escúchame. Ahora, vamos por acá. Pienso, luego existo. ¿Qué es primero? Tú siempre pregúntate, ¿qué es lo más importante? ¿O qué es primero, el pienso o el existir? Y dice, pienso, luego existo. El pensar. Date cuenta, pienso, luego existo. ¿Qué es primero? El existir y el pensar. No lo que tú crees, sino lo que dice esa frase. Pienso, luego existo. ¿Qué es primero? La idea. El pensar, ¿sí o no? Entonces, profe, si el primero es el pensar,
¿Qué es? Idealismo. Lo dijo Descartes. Y a ver, mira, te lo voy a escribir acá para que lo hagas. Profe, mira acá, escúchame, ¿ah? Préstame atención. Profe, por acá. Todo lo real es racional. Entiende, a ver. ¿Qué es lo real? Primero, hazlo tú, a ver. ¿Qué sería? ¿Idealista o materialista? No sé. Todo lo real es racional. Mira lo que te dice. Lo real es todo lo que ves. Esto es real, todo es lo real. Pero ¿qué te está diciendo? Que todo eso, ¿qué es? Razón. O sea, para ese autor, todo lo que está acá es algo corpóreo, si no es algo que, o sea, algo idealismo. ¿A quién le pertenece? Le pertenece a Hegel. ¿Te das cuenta? Interpreta. Mira acá, la pregunta de examen. La conciencia es la materia altamente desarrollada. La conciencia es la materia altamente desarrollada. ¿Qué sería? Interpreta. ¿Idealista o materialista? ¿Cómo te das cuenta que es materialista? Acá está, él es, claro. ¿Qué es lo que pasa? Para este autor, ¿la conciencia es espíritu, es ideal? No, ¿qué es? Es materia. Entonces, si para ese autor incluso la conciencia es materia, eso es materialismo. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Lenin. Esta fue la pregunta de examen. Préstame atención. Explicó esta pregunta. Hay dos conceptos que tienes que conocer en filosofía, el monismo y el dualismo. ¿Qué es dualismo? Dos elementos distintos. ¿Qué es un solo elemento? Si yo te digo que Dios crea el mundo, pregunta, ¿monismo o dualismo? ¿Por qué? Si Dios crea el mundo. No, son dos, Dios y el mundo. Vuelvo a repetir, ¿qué es monismo? No es monoteísmo, están confundiendo. Monoteísmo es un solo Dios. Yo no he dicho monoteísmo, he dicho monismo, es otra cosa. ¿Qué es monismo? Un solo elemento. Monoteísmo, ¿qué es? Un solo Dios. ¿Los católicos son monoteístas? Sí, porque creen un solo Dios. Pero yo no te hablo del monoteísmo, estoy que te hablo del monismo. ¿Qué es monismo? Un elemento. ¿Qué es dualismo? Dos. Si yo te digo Dios crea el mundo, hay un elemento, dos. Claro, dualismo, porque una cosa es Dios y otra cosa es el mundo. ¿Quién es el perfecto? Dios, y el mundo el imperfecto. Y si digo Dios igual a mundo, porque para él Dios es igual a mundo. Lee esto, dime, ¿esto es dualismo o monismo? Monismo, pues, porque es, pues, o sea, ¿qué es conciencia? Es materia, es un solo elemento. Esa fue la clave correcta, el monismo, en este caso, materialismo, ¿ya? Muy bien, vamos por acá, borro, ya, vamos. Ahora, te sigo comentando, ¿ya? Y te sigo preguntando más cosas. Por ejemplo, yo te puedo decir lo siguiente, profe. ¿Cuál de los dos? Si Dios existe, Dios es un ser corpóreo. Claro, ¿por qué? Porque actual es corpóreo. Eso que es justamente materialismo, lo dice Thomas Hobbes. Te sigo preguntando, profe, escúchame, ¿ah? Mira, Dios, el hombre crea a Dios a su imagen y semejanza. El hombre crea a Dios a su imagen y semejanza. Idealismo o materialismo, date cuenta. ¿Por qué? El hombre no es lo que tú crees, ya te he dicho, sino es porque se van a confundir si tú te dejas. Yo te digo, el hombre crea a Dios, ¿sí? Sí, el hombre crea a Dios a su imagen y semejanza. ¿Qué te está diciendo? ¿Que el hombre ha sido creado por Dios?
sino que Dios ha creado, perdón, que el hombre ha creado a Dios. Entonces, si no está creyendo en Dios, profe, él es materialista. Eso lo dice Nietzsche. Lo caso. Muy bien. Sí. Lo que pasa es que si te dice que Dios crea, perdón, que el hombre crea a su imagen y semejanza, ese sujeto cree en Dios. No cree en Dios, pues, porque es el hombre el que va a crear a Dios. Entonces, profe, necesariamente un idealista. ¿Eh? Listo. Bien. Ahora, hay dos tipos de idealismo. Hay un idealismo objetivo, y hay un idealismo subjetivo. Profe, ¿cómo diferencio esta vaina? El idealismo objetivo, tú tienes que entender, la idea tiene existencia propia. Ya no escribo idea porque se entiende que está en el idealismo. Existencia propia. ¿Qué tiene existencia propia? Te puede venir propia, independiente, autónoma. Pero ¿quién tiene existencia propia? Es la idea. ¿Y qué te dice el idealismo subjetivo? La idea, ojo, depende de la conciencia de un sujeto. Para ti, ¿dónde están las ideas? Para nosotros. ¿Acá sí o no? Ya, eso olvídate. No te sirve acá. Si tú quieres entender el mismo objetivo, puedes pensar así. ¿Qué te está diciendo? Que la idea tiene existencia ¿qué? Propia, independiente, autónoma. Para ellos, la idea no está en mi cabeza. Tampoco está en el objeto, sino que existe como si fuera un planeta acá, o así de forma abstracta, una entidad abstracta. Vuelvo a repetir, para ellos, la idea no está acá. Tampoco está en el objeto. Profe, ¿qué habla? Entiéndelo así, ellos así pensaban. Profe, ¿usted entiende, cree en eso? No, pero así lo entendían ellos. Profe, la idea no está acá, tampoco en el objeto, sino que existe como algo real, algo así abstracto, un planeta de puras ideas. Por lógica nada más. Si desaparece la regla, el objeto regla, para ellos la idea regla desaparece, ¿sí o no? Para ellos, no. ¿Por qué? Porque está ahí, porque tiene existencia propia, independiente, autónoma. Y te lo agrego algo más. ¿Y si desaparezco yo? Pregunta, ¿desaparece la idea de regla? Tampoco, que la idea de regla tiene existencia ¿qué? Propia, no está en mi cabeza. Eso es idealismo objetivo. Ahora yo te pregunto, pregunta de examen, profe, para un idealista objetivo, ¿las ideas pueden existir antes de las cosas? ¿Sí o no? No para ti, para el idealista objetivo. Sí, ¿por qué? Porque tiene existencia propia, independiente, es algo así, alguna entidad pura, ¿ya? Pregunta, para el delito objetivo, a pesar de cosas, la idea también se aparece. Ahora, mira acá el subjetivo, depende de la conciencia. Ahora, olvídate esto. ¿Dónde está la idea ahora? En el sujeto, en tu conciencia. Te puede venir la palabra idea o representación que la misma. Para un idealista subjetivo, existe algo en tanto yo tenga la idea de ese algo. Me lo represento en mi conciencia. Si no tengo la idea de ese algo o simplemente no me lo represento, ese algo existe o no existe. Ese algo no existe. Pero yo cómo tengo la idea, profe, de ese algo. Yo tengo la idea de ese algo siempre y cuando lo capte con los sentidos. Un idealista subjetivo entiende que el mundo es un conjunto de sensaciones. ¿Por qué? Mira, la regla existe. ¿Por qué? Porque yo tengo la idea de esta regla. Porque yo me estoy representando esta regla en mi conciencia. ¿Y cómo tengo la idea de esa regla? Porque yo le he captado con los sentidos. ¿Vamos bien? Ahora, profe, este borrador existe porque justamente yo tengo la idea de borrador en mi conciencia. Porque yo me represento al borrador en mi conciencia. ¿Estamos bien? Porque le he captado con los sentidos. Eso te dice un subjetivo. Yo te pregunto, por ejemplo, vamos, ¿tienes hermanitos? ¿Cómo se llama tu hermanito? Lucas.
Escucha, nosotros no hemos visto a Lucas. Ya, profe, para él, ojo, nosotros tenemos, o Lucas existe o no. ¿O no? No. ¿Por qué? Porque no tengo la idea de Lucas. Si vuelvo a repetir. Imagínate que tú nunca has visto este objeto. Nunca lo has visto, ya no lo has visto. Para ese autor, ¿existe esa regla? ¿Por qué? Porque como nunca le he percibido, no me he formado la idea. Y como no tengo la idea, por ende no existe. ¿Te das cuenta? Eso es idealismo subjetivo. Pero eso hace que Berkeley casi llegue a qué? Casi llegue a un solipsismo. Vuelvo para acá. Palabra clave, conjunto de sensaciones. Conjunto de sensaciones. Profe, ya te expliqué por qué sensaciones. Ahora, Berkeley casi llega a un solipsismo. ¿Qué es un solipsismo? Creer que lo único que existe, ojo, este es Platón. No me alcanza, borro, método. Ya, le escribo. Esto es que te dije Platón. Y esto es Berkeley. Es que lo estoy haciendo rápido, por eso que no está muy bonito. ¿Ya? Te cuento. Solipsismo. ¿Qué es el solipsismo? El solipsismo propio es creer que el único que existe soy yo. Para ver que le casi llega a eso, a pensar que solamente yo existo y que ustedes y todo lo que está acá simplemente existen porque lo tengo en mi conciencia. Profe, sí, pero así creía él. ¿Y qué pasa? Ahí justamente para evitar el solipsismo invoca a Dios. ¿Por qué? Yo te pregunto, a pesar que no vemos a su hermanito Lucas, ahora sí, la vida real, no lo que dice Berkeley. ¿Lucas existe o no existe? Sí existe, ¿sí o no? ¿Cómo explica eso Berkeley? Y Berkeley Vivazo dice, ¿sabe por qué Lucas existe? A pesar que yo no lo percibo, a pesar que yo no tengo la idea, porque Dios lo está percibiendo, porque Dios tiene la idea de Lucas. Por ende, Lucas existe. Así se escapa. Él da las ideas al hombre. Vivazo, pero se escapó del... Ahora, mira por acá. El materialismo, profe, en este caso hay de dos tipos. El materialismo, profe, en este caso es el mecánico y el físico. ¿Cómo diferencio entre dos? Perdón, el mecánico y el dialéctico. Cuando tú escuches mecánico, es lo que tú conoces en qué. Lo que tú conoces justamente en tu curso de física, con el profesor te enseña el gordito, te Venegas. ¿No te enseña Venegas? Ah, ya. Ah, bueno, pensé que era Venegas. Bueno, te cuento. Él te ha hablado de movimiento no sé qué cosa, rectilíneo no sé qué. Ya, todo lo que son las leyes de la física van acá. Profe, ¿por qué no me pone ejemplo? Porque no recuerdo ni una. ¿Ya? Pero todas las leyes de la física. Dialéctico. El dialéctico que le explico acá. Vamos por acá. Te cuento, profe, que hay dos métodos que yo te dije que eran generales. ¿Cuáles son los dos métodos generales que te mencioné? Vamos, ¿cuáles son los generales que te mencioné? ¿Cuáles eran? Número 9, métodos generales. 9, claro. Los métodos generales. Como dice por ahí su compañera, generales era el metafísico y lo dialéctico. Profe, yo sé que no hay movimiento y el otro sí, pero tienes que entender por qué, porque si te preguntan y si tú memorizas nada más, luego estás perdido, no sabes qué hacer. ¿Qué es lo que pasa? Esto tiene su explicación metafísica y esto es ya léctica. ¿Y su explicación en dónde está? En la lógica. ¿Llevas lógica? Si llevas, ¿sí o no? Este es un verso. Te cuento. ¿Qué te dice el metafísico? Cosas básicas. Incluso a Heráclito lo llaman el padre de la dialéctica. Profe, ¿quién lo llama el padre de la dialéctica? Así lo llamó Carlos Marx. Marx llama a Heráclito el padre de la dialéctica. Yo ahora te explico cómo va esta vaina. Esto es bien sencillo. Préstame atención, intenta pensar. Profe, filosofía es fácil, pero implica pensar. Mira, te cuento. ¿Qué te dice metafísica? Ellos plantean la unidad del ser.
Si yo te digo la unidad del ser, pregunta, ¿el ser es uno o es más de uno? Claro, profe, uno más de uno. Uno, pues, porque te habla la unidad del ser. Pregunta, si el ser es uno, vamos a ver, profe, yo te preguntaría, ¿ya? ¿Qué puede ser verdadero, falso o verdadero y falso al mismo tiempo? ¿Cuál de las tres? El ser es uno. ¿Qué va a ser? Verdadero. Entonces, esto no va. ¿Puede ser falso? Sí, porque es uno. ¿Puede ser verdadero? También, porque es un solo ser. Ambos son un solo ser. O sea, o bien es verdadero o bien es falso. Eso tú en lógica lo conoces como el principio de no contradicción. ¿Y qué te dice, profe, el principio de no contradicción? Y tú recuerdas, profesor, o no. No es posible, negador externo, que P sea positivo y al mismo tiempo que negativo. ¿Qué te está diciendo con eso? O bien es verdadero o bien es falso. ¿Lo verdadero se opone a lo falso? Claro, porque si es verdadero, ya no es falso. Y si es falso, ya no es verdadero. ¿Esto cómo se llama? Se conoce como oposición. Acá lo escribo mejor. Oposición de contrarios. ¿Qué significa la oposición de contrarios? Que lo verdadero se opone a lo falso. O sea, solamente es verdadero o solamente es falso. Pero no puede ser verdadero y falso al mismo tiempo. ¿Se entiende? Hasta ahí. Ahora, lógica. Si el ser es uno, verdadero, yo te pregunto, ¿puede cambiar a otra cosa? ¿Por qué? Porque es uno, pues. ¿A qué va a cambiar si es uno? Una posibilidad de cambio. ¿Por qué? Porque es uno, pues. ¿A qué puede cambiar si es solamente verdadero? No va a cambiar. Entonces, profe, va a ser que verdadero. Y si el ser es falso, profe, ¿puede cambiar a verdadero? Tampoco, porque siempre va a ser falso. ¿Por qué? Porque él te habla que no es posible que sea verdadero y falso al mismo tiempo. Si es verdadero, ya no es falso. Y el ser que es uno. Si es uno, no tiene una posibilidad de cambio. ¿A qué va a cambiar? Si tú te das cuenta, profe, entonces el ser así pase tiempo va a ser siempre el mismo, ¿o no? ¿O va a cambiar? ¿Va a cambiar o es siempre el mismo? Eso se llama en lógica como principio de identi identidad. ¿Y cuál es el principio de identidad? Que P es igual a P. Es decir, profe, el ser es siempre, que profe, el mismo. Y si el ser siempre es el mismo, la gran pregunta es, ¿hay cambio o no hay cambio? No cambio. Ahora ya entiendes por qué no hay cambio y por qué no hay movimiento. No es por la santa, es la explicación. Esto es lógica, profe, que porque el ser es uno. Y ahora te voy a explicar por qué en la dialéctica hay movimiento. Mira acá. Acá hay una unidad y lucha de contrario. Profe, vamos a dibujar esta vaina. ¿Qué es la unidad y lucha de contrarios? Fácil. Esta es una unidad y esta es una lucha de contrarios. Hay dos. Te da, ya no es uno, sino que hay dos. ¿Por qué? Porque te está diciendo que hay una unidad. Si hay lucha de contrario, profe, ¿cuántos hay? Dos, pues, necesariamente. Siempre hay dos. Entonces, pregunta, dibujemos acá. Profe, vamos a dibujar. Mira, acá, profe, la unidad, imaginemos que es verdadera. La unidad. Significa, profe, que esto en ella solamente está lo verdadero o también está lo falso. También está lo falso. ¿Por qué? Porque es una lucha de contrario. O sea que va a ser verdadero versus qué? Lo falso. ¿Pero por qué más verdadero, profe? Porque la es verdadera. Profe, ¿pero por qué está lo falso ahí? Porque es una qué? Lucha de contrarios. ¿Qué pasa si yo borro lo falso? ¿Seguiría siendo dialéctica? ¿Qué sería ahora? ¿Por qué metafísica? Porque sería un. Cuenta, es lógica nada más, profe.
Ahora mira, entonces, profe, yo te pregunto, ¿esto se puede volver a falso? Y mira, ¿sí o no? Sí, pero ¿por qué? Porque contiene, no se va a volver falso, pero la lucha lo gane quién. Entonces sería algo así, falso versus qué, un verdadero. Profe, pero ¿por qué un verdadero? Porque siempre es que lucha de contrarios. Porque ¿qué? Si solamente es falso, ya no sería dialéctica, sino sería metafísica. ¿Sí me entiende? Entonces, profe, ¿qué pasa acá? Algo sencillo. Mira, pregunta de examen. Escucha, ¿el cambio es producto de qué? Lo voy escribiendo. El cambio, porque hay cambio. El cambio es producto de qué. ¿Qué es lo que hace que se vuelva verdadero o falso? Mira ahí, la lucha de contrarios. Esa fue la clave. Profe, el cambio es producto de la lucha de contrarios. Ya está, profe. Entonces, ellos aceptan el movimiento. Ya sabes por qué ahora. Movimiento, cambio. Y ahora te voy a preguntar. Mira, interpreta, profe, ¿cuál de los dos, no tienes que memorizar, es entender nada más. ¿Cuál de los, profe, va a ver al mundo en dinamismo, en proceso? La dialéctica. ¿Cuál va a ver el mundo como algo acabado, algo terminado? La metafísica. Y si yo te digo esta frase, no hay nada nuevo que suceda bajo el sol. ¿Por qué? Porque te está diciendo que no hay nada nuevo. O sea, siempre es que lo mismo. ¿Eso qué, profe? Metafísica. Si te digo que las cosas son y al mismo tiempo van dejando de ser, dialéctica. Si yo te digo, profe, que, mira, escúchame, va a ver al mundo como algo ahí. ¿Por qué el metafísico? Porque solamente hay uno, pues, por eso que es metafísico. En cambio, ¿quién va a ver el mundo en relación? El dialéctico, porque hay dos. ¿Quién acepta y rechaza los nexos? ¿Quién lo acepta? El nexo, nexo es una relación. ¿Y quién lo rechaza? El metafísico, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? No es difícil, profe. Vamos con otra, profe, ¿ya? Pregunta de examen. En democracia hay dictadura y en dictadura hay democracia. ¿Dialéctica o metafísica? Dialéctica, pues. ¿Por qué? Si tú te das cuenta, para el dialéctico, lo verdadero tiene lo falso y lo falso contiene lo verdadero. Ética. Esa fue una pregunta de examen. La otra pregunta de examen fue lo siguiente. Esa frase, en democracia hay dictadura y en dictadura hay democracia, ¿se contrapone a qué principio? Claro, de la metafísica, ¿a qué principio? Pero en el examen vino esto, por eso que le he puesto acá oposición de contrario. ¿Por qué? Porque si yo te digo que en democracia es dictadura y en dictadura democracia se están oponiendo, no, sino que la democracia contiene ¿qué? A la dictadura y la dictadura contiene a la democracia. ¿Eso a quién se opone? A esto. Pregunta de examen. Oposición de con. No es lo mismo. ¿Qué es oposición de contrario? Lo verdadero se opone a lo falso. O bien es verdadero o bien es falso. Otra cosa es lucha de contrarios. Ahí son dos, se contiene. Vuelvo a repetir. ¿Quién diría, profe? Lo joven, ojo, contiene a lo viejo o lo viejo a lo joven. Dialéctico. Es lo mismo que decir, porque ha venido así. Lo joven es igual a lo viejo. Dialéctico también. ¿Por qué? Porque si yo digo que lo joven es viejo, ¿qué te estoy diciendo? Que lo joven tiene algo de viejo y lo viejo tiene algo de joven. Es dialéctico. Pero en cambio, por un metafísico, ¿qué te diría? Lo joven va a ser ¿qué? Solo joven. Y lo viejo va a ser ¿qué? Solo viejo. ¿Quién te diría, profe, que el embrión contiene elementos del el adolescente? El dialéctico, pues. En cambio, profe, ¿quién te diría que el embrión solamente contiene elementos del embrión? El metafísico, profe. ¿Te das cuenta? ¿Entendiendo? Esa es la idea. Eso que no es difícil, solamente es pensar dialéctica y metafísica. R contra. Por eso cuando, a ver, ¿quién diría lo siguiente, profe? Tú siempre vas a ser infiel. Claro, el metafísico. Claro, profe. ¿Y quién? La chica dice, yo sé que tú has sido infiel, pero puedes cambiar. Dialéctico.
Por eso que cuando te digan, profe, que de repente tú tienes enamorado y enamorada, cambias la mañana Pepito, en la tarde Juan Miguel, y te dicen, necesitas eso, dile, soy dialéctico, nada más, todo cambia. Ahora, bien, vamos con las ramas, y acá termino. Las ramas, tenemos la nociología, tenemos la epistemología, tenemos, profe, la ontología, tenemos, profe, la axiología, y tenemos, profe, que la ética, tenemos también, profe, lo describo después. Vamos por acá. Nociología, estudia el conocimiento de forma general. ¿Pero qué del conocimiento? No cualquier cosa. Estudia el origen, estudia la posibilidad del conocimiento, estudia, profe, la esencia del conocimiento, estudia la naturaleza del conocimiento, estudia, profe, que la verdad. Eso estudia la nociología. Yo te digo, préstame atención para que entiendas. Para Descartes el conocimiento se origina en la razón. Nociología no. Sí, ¿por qué? Conocimiento origina. Ya está. Para mi estimado, los escépticos, no es posible conocer. Nociología no. Claro, conocimiento porque habla de conocer y te habla de una posibilidad. ¿Te das cuenta? Para mi estimado Sócrates, la verdad es universal. Nociología no. Claro, profe, verdad. ¿Te das cuenta? A ver, la teoría del olvido del conocimiento. Nociología no. Pregunta de examen. No. ¿Por qué? ¿Dónde encaja? ¿Dónde está, profe, teoría del olvido? No está. ¿Sabe quién estudia el olvido? Eso fue una pregunta de examen para matar, ¿ah? Eso lo estudia la psicología, no está ahí. Por eso que normalmente si ves conocer conocimiento, marcas nociología, pero tienes que ver que hable de esto. ¿Ya? El olvido no. El olvido del conocimiento no pertenece a la filo, sino a qué? A la psico. ¿Qué estudia la epistemología? Un conocimiento específico. ¿Qué conocimiento? El conocimiento, ¿qué, profe? Científico. Y acá, profe, ¿qué ha venido? Elementos de la ciencia. ¿Y cuáles son los elementos de la ciencia? Describir y explicar. ¿Qué más han preguntado? Categorías científicas. ¿Cuáles son las categorías científicas? Profe, ¿tú has escuchado de repente lo que es una hipótesis? ¿Sí o no? Claro, hipótesis. Profe, ¿qué más? Un axioma. Profe, ¿qué más? Un axioma, enunciado, etcétera. Son categorías que científicas. Cuando hablan de ciencia, validez científica, siempre cuando ve la palabra ciencia, ¿qué marcas? Epistemología. ¿Cuándo marcas ontología? Cuando hablen del ser. Pero el ser entendido como realidad, el ser entendido como, profe, ojo, la nada, como el ente. Si ves esa palabra, marcas ontología. Ojo, no ser humano, sino como realidad, nada o ente. ¿Estamos bien? ¿Cuándo marcas axiología? Valor. Pero no el valor moral. ¿Profe de qué? De lo Por ejemplo, este plumón es útil. ¿Cuál es el valor ahí? Si te digo el plumón es útil, ¿cuál es el valor ahí? La utilidad. Profe, esa mujer es hermosa. ¿Cuál es el valor ahí? Esa comida saludable. ¿Cuál es el valor ahí? Eso estudia el valor, pero como lo valioso. ¿El valor de quién depende? Del sujeto, del objeto. No sabemos. Eso estudia. En cambio, ¿qué estudia la ética? El valor. ¿Pero qué? Moral. Profe, la conducta moral. Profe, exactamente. Ejemplos. Libertad. Profe, la justicia. O como decía Aristóteles también, la felicidad. Mira ahí. Y por último, la estética. La estética que estudia la belleza. O no más, profe. Antropología.
para continuar y para terminar, para que lo vean sus compañeros. Y por acá, profe, estética. ¿Qué estudia la antropología? Al hombre. Hombre, el centro de reflexión es el hombre. Y la estética es Scarlett Johansson. Ya está, profe. La belleza, nada más. Ahora, escúchame, que te voy a poner ejemplos. ¿Cómo no te confundes en un examen cuando te hacen preguntas de eso? Sencillo. Tú date cuenta cuál es el centro de reflexión, o sea, de qué se está hablando en el ejemplo. Yo te digo, para Nietzsche, el hombre es una cuerda tendida entre la bestia y el superhombre. ¿De qué se está hablando ahí? Entonces, ¿de dónde va? Antropología. Para Descartes, el hombre conoce con la razón. ¿De qué se está hablando ahí? ¿Del hombre o del conocer? Date cuenta, el hombre conoce con la razón. ¿Qué está resaltando más? ¿El conocer, sí o no? Entonces, nociología. ¿Te das cuenta? Otra más, profe, ¿sí? Para los empiristas, el valor no existe, es algo vacío. Axiología. Profe, para Parménides, todo, el ser es todo y el no ser es la nada. Ontología. Profe, sí, bien. ¿Se entendió? Y ahí hemos terminado. Antes que tomen foto, la pizarra, si se dan cuenta, el tiempo ya se acabó y no he parado de hablar desde que he llegado. No me he sentado en ningún momento. Lo he explicado rápido. Mi pizarra normalmente no está así, es más ordenada. Ya, lo que sucede es que he avanzado rápido porque justamente el tiempo es corto. Ahora, yo te explico. Hay dos opciones acá. El tema que viene paralelo en el es filosofía antigua. Ese tema es recontra amplio. Es imposible que acabemos todos los autores en el tiempo que tenemos y menos la práctica. Yo te voy a plantear dos cosas porque en función a eso voy a hacer la práctica. Mira, este material yo lo tengo en diapositiva, ¿sí? Ordenado. También tengo fotos de pizarra ordenadas. Yo te puedo pasar eso. Si tienen un grupo, le paso a un responsable y él se encarga de distribuirlo. Y ustedes justamente quitan de, o bueno, yo solamente tengo acá la pizarra y copio lo que suele venir en examen. Eso es lo que estoy haciendo, por ejemplo, en otro lado, bueno, en Besalio, pero en semestral. ¿Qué pasa? He puesto a comparar Platón y Aristóteles, porque siempre comparan Platón y Aristóteles en examen. Pero no lo he precisado así, no lo he escrito todo, simplemente lo que suele venir en examen. Por eso, tiene dos alternativas. Yo te puedo alcanzar la diapositiva de la semana que viene, ¿sí? Ahora, si tú quieres, lo vas estudiando. ¿Lo voy a explicar todo? Sí. ¿Voy a escribir todo? Ya no. Solamente partes para poder hacer la práctica, porque si no, no nos alcanza. ¿Se entendió? Ahora, claro, eso es lo primero que va a pasar. Ahora, ¿se entendió? Ahora, otro punto. Esa práctica lo hacen ustedes. La próxima semana lo hacemos con nosotros. Ahora, como te digo, si vamos a trabajar así con la diapositiva para avanzar rápido, 50 preguntas les he puesto. ¿Les puedo poner más? Sí, pero depende. Es que lo que pasa es que yo no sé quién les enseña, cómo van entendiendo en otro lado. Eso me cuesta trabajo. ¿Ya? ¿Se ahí, muchachos? ¿Me comprendieron? ¿Sí? Es que lo que pasa es que si yo les dicto clave nada más, tú no lo practicas, pues. ¿Me entiendes? La intención es que sufras un poco, que lo leas. ¿Ah? ¿Cuál? ¿Te escuché qué? Ahora, listo. Entonces, pero antes de retirarme, yo les pregunto, ¿me entendieron? ¿Estamos bien? Ya, listo, muchachos. Mi nombre, para los que no me conocen, me llamo Tommy. Cienfuegos. ¿Así se llama? Sí. No, es que no. Sí. Para los que no me conocen, mi nombre es Tommy Cienfuegos y bueno, eso sería todo por hoy día. Gracias, con gusto. No he dicho nada. No, pero también le paso la pizarra si quieres. Va, pero va, va. ¿Quién lo va a mandar? Va, ¿quién le manda? Muy bien, muchachos, con gusto. Ahora sí, voy a descansar mi garganta. Depende de qué pizarra lo va a pasar. La nueva, que allá lo trabajo más despacio. Como te digo, no está muy ordenada porque hemos avanzado rapidito, pero no había de otra. ¿Ya?
Listo. Quedó ahí, muchachos. Un gusto. Nos vemos. Adiós. Hasta el día viernes. ¿No murió nada? No, porque tenemos aquí esto.